La asignación universal por hijo es un derecho que les corresponde a los hijos de las personas que o están desocupados o trabajan en la economía informal percibiendo un monto igual o inferior al actual mínimo vital y móvil y que en la actualidad ronda los 4.716 pesos. También configuran derechos quienes son o están encuadrados como monotributistas sociales o en el régimen de trabajadores domésticos, que esto está perfectamente tipificado por el artículo 21 de la ley 25.239, que por supuesto es un trámite que se puede hacer en la AFIP para regularizar la situación laboral. También pueden, o en todo caso configuran derecho a aquellos trabajadores de temporada que están con reserva de puesto. Esta situación de revista en particular, y a modo de graficarlo un poco, es para aquellas personas que trabajan en periodos determinados de tiempo durante el año y entre un periodo y otro hacen la reserva de puesto. Por ejemplo, las personas que se dedican a la cosecha de, por ejemplo, los limones, la aceituna, que no es una tarea que se desarrolla en forma continua durante todo el año. En ese periodo que no están trabajando en la cosecha y tienen reserva de puesto, solamente en ese periodo configuran derecho para cobrar la asignación universal por hijo. También están comprendidos aquellas personas que tienen diferentes tipos de planes. Si bien hablo de diferentes, pero están perfectamente acotados. Esos planes o programas son, por ejemplo, el Argentina Trabaja, el Manos a la Obra, el programa Ellas Hacen, el programa de trabajo autogestionado, el programa de jóvenes con mayor y mejor trabajo, el Promover Igualdad, el Seguro de Capacitación y Empleo, más conocido como PEC, y aquellos jóvenes que están comprendidos o alcanzados con el programa de respaldo de estudiantes argentinos, más conocido como el Progresar. Para esto también es importante aclarar que si bien se paga por cada uno de los hijos que tenga esas personas que están en esa situación de revista, pero tiene un máximo de 5 hijos para cobrar. Con esto damos por tierra aquellas versiones que indican que cuanto más hijos tienen, más perciben. No, ANSES paga hasta un máximo de 5 hijos y los va a priorizar de la siguiente forma. Para el caso de que haya dentro de esos 5 hijos algunos incapacitados con algún tipo de discapacidad, son los que tienen prioridad, continuando los de menor edad. Por supuesto que los hijos que tienen una discapacidad, primero, hay que acreditar ese dato en las bases de datos del ANSES y, por supuesto, tienen un monto superior para cobrar en concepto de asignación universal por hijo, en este caso, por discapacidad. Esto se liquida a uno solo de los padres, no a ambos, si es que los tuviere. Para esto es importante presentar ante el ANSES, y más que importante es vital, si no se lo hace no es posible poderlo percibir, toda la documentación que acredite el vínculo familiar. Para poder lograr esto, el ANSES solicita por cada uno de los hijos y para todo el grupo familiar los DNI. Para esto es imprescindible que sea el DNI, la constancia de inicio de trámite del DNI que se hace el trámite en el registro civil no acredita identidad. Por lo tanto, la constancia no tiene validez al no acreditar identidad. Ahora, ¿cómo se hace para acreditar el vínculo que los une como padres e hijos o cónyuges? Bueno, en todos los casos los hijos deben presentar actualizada su acta de nacimiento. En esa acta de nacimiento va a constar si tiene mamá o mamá y papá. Con los datos de la madre y el padre o de la madre solo, se va a generar el número de CUIR, que es el que el sistema electrónico luego va a validar para poder conformar el grupo familiar y así ver si es que uno o ambos padres están trabajando o cuál es su situación de revista frente a la asignación universal para generar o no derecho al cobro de la misma. Por otra parte, también es importante aclararlo, los padres deben cumplir con una serie de requisitos más allá de su situación de revista laboral. Deben residir en el país como primera medida, deben ser argentinos o naturalizados y en el caso de que sean extranjeros residiendo en Argentina para poder configurar derecho, deben acreditar un mínimo de 3 años de residencia en la República Argentina. Esto también es válido, o en todo caso es lo que se solicita para el caso de los hijos de esos trabajadores que también sean extranjeros. Todos deben acreditar que tienen un mínimo de 3 años de residencia comprobable en el país. Para el caso de los hijos, por supuesto,
debe ser menor de 18 años de edad. Debe residir en el país, como hablamos también de los papás. Y en el caso de que ese niño tuviera algún grado de discapacidad, como lo comentábamos recién, debe contar con la autorización por discapacidad vigente, que eso por supuesto va a ser motivo de otro video tutorial donde explique cómo se hace este tipo de trámite. Para el caso de los hijos incapacitados no hay límite de edad, para los otros hijos sí, es hasta los 18 años. Con esto quiero poner el ejemplo de que una persona que se encuentra con la situación de revista que le permite cobrar la asignación universal y tiene un hijo de discapacidad, por ejemplo, con discapacidad, por ejemplo, de 25 años de edad, lo va a seguir cobrando sin ningún inconveniente, porque las incapacidades para el cobro de la asignación universal no tienen límite de edad. Hay casos excepcionales. Por ejemplo, en los datos, o cuando se presenta un papá en esa situación de revista con un hijo y este papá es menor de edad, si bien configura derecho para la asignación universal, no así para el cobro de esta prestación o en un banco o en los correos oficiales donde suelen ser las bocas de pago. Para este caso, que los papás son menores de edad, deben gestionar ante el ANSES un representante natural, que para este caso va a ser o el padre o la madre de ese papá menor de edad, o en el caso que no los tuviere, un tutor o guardador que acredite tal vínculo con una sentencia judicial emitida por el juzgado que corresponda. Y otro de los datos o otra de las situaciones que suelen darse es cuando ese hijo de ese trabajador, ¿sí?, es menor de 18 años y está casado el hijo. En ese sentido no configura derecho. Para que los hijos tengan derecho deben ser menores de edad y ser solteros. Bueno, todo esto que hemos venido comentando tiene que ver con buscar configurar el derecho. Ahora bien, cuando se configura el derecho al cobro de la asignación universal, el requisito base es que ese hijo de ese trabajador tenga las condiciones de salud y educativas, y cuando a la hora de percibir el haber, que en la actualidad es de 640 pesos, va a percibir solamente el 80% ese papá de ese monto de los 640, atento a que cuando pueda acreditar de que ese hijo tiene salud y educación, se le reintegra el 20% restante por todos los periodos que ha sido retenido ese 20%. ¿Cómo se acredita esto? Bueno, a través de la presentación o bien de la libreta de la asignación universal, que la tiene cada uno de sus hijos, o si no la tiene, a través del formulario correspondiente, que lo pueden recibir en alguna de las oficinas del ANSES o a través del sitio web del ANSES, que es www.anses.gov.ar. Otro dato que es importante saber: los recién nacidos hasta los 3 años de edad deben acreditar las condiciones de salud óptimas y el calendario de vacunas al día. Para esto deben presentarse en el centro de salud oficial más cercano a su domicilio. Será una posta sanitaria, será un hospital público. Deben presentarse, el médico los debe revisar, y una vez que están revisados, llenar el formulario correspondiente y firmarlo y sellarlo debidamente y protocolizarlo. Ahora bien, ¿qué pasa si tiene ya de 4 años en adelante? Bueno, además de las condiciones de salud, debe estar inscrito en el plan Nacer en todos los casos, ¿sí?, que es el plan que controla el tema de salud para este tipo de jóvenes de hace 7 años que está implementado esto, y además debe acreditar ser alumno regular de un establecimiento que esté incorporado en la enseñanza oficial. Este dato, por supuesto, lo debe, o este apartado lo debe firmar y protocolizar el directivo de turno de esa escuela o establecimiento educativo al cual el joven está llevando sus estudios. Estos son, en términos globales, las condiciones y las características y la forma de llevar adelante un trámite para poder percibir la asignación universal. Ante cualquier duda o consulta, pueden llamar, siempre recuerden, al teléfono gratuito del ANSES, que es el 130,
o si no a través de la página web del ANSES, www.anses.gov.ar, o si no personalmente en la oficina más cercana del ANSES a su domicilio.